Iniciamos hace pocas semanas un estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, estudio supremamente importante. Y en el primer mensaje de ese estudio hablamos de la elección soberana, es decir, de la doctrina que presenta a Dios eligiendo para salvación a los creyentes desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerda ese primer mensaje? No tenemos nada que ver con nuestra salvación, de hecho el Señor elige al creyente desde antes que siquiera existiéramos. Esa fue la primera bendición que vimos en esta carta, de la cual todo creyente es receptor, todo creyente recibe esta bendición. La semana anterior hablamos de la adopción, segunda bendición, y vimos que en un acto de amor, Dios nos predestinó, en palabras de Pablo, para ser hijos suyos por medio del Señor Jesucristo. Todo creyente genuino es parte de la familia de Dios. Si usted es un creyente, usted es un hijo, una hija de Dios, y usted es coheredero junto con Cristo de la gloria venidera. Por favor, dígame si no hay una bendición o si puede haber una bendición más grande que esa. Hermanos, dijimos la semana anterior que el Señor hubiese podido salvarnos sin hacernos sus hijos, ¿recuerda? Hubiera podido simplemente salvarnos y eso en sí ya es una grandísima bendición. Pero Dios hizo más que eso. Dios fue más allá que proveernos la salvación eterna de nuestra alma. ¿Qué hizo? Nos injertó en el seno de su familia a través de la fe en el Señor Jesús. Repito, no hay nada más glorioso que yo me pueda imaginar que esto. Que el Señor no solamente me salve, pero me haga su hijo. Que lo salve a usted y le haga su hijo a través de la fe en el Señor Jesús. Dijimos la semana pasada algo muy importante que no podemos perder de vista. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Es una transacción única, hermanos, única. Y en esta mañana vamos a continuar considerando las bendiciones. Fíjese qué interesante, ¿no? Las bendiciones bíblicas son de otro nivel, son de otra índole. Estamos hablando de bendiciones y vamos a estar hablando de bendiciones por un buen tiempo acá. Pero si usted se da cuenta, son bendiciones espirituales. No significa que Dios no bendiga materialmente, pero no es el énfasis, si usted se da cuenta. No es el énfasis de Pablo aquí. Estamos hablando de bendición, pero el énfasis de Pablo es la bendición espiritual que, como dijo al inicio, recibimos en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Hoy vamos a hablar de otra gran bendición, hermanos. Inmensa bendición. Vamos a hablar de la redención. Vamos a explicar lo que significa que todo cristiano ha sido redimido mediante la sangre de Cristo. Un concepto y una realidad muy importante. Nuestro pasaje de hoy lo encontramos, ya sabe, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1. Vamos a estudiar el verso 7 y la primera parte del verso 8. ¿Sí? Pero vamos a leer nuevamente desde el verso 3 para que tengamos el contexto de todo lo que estamos hablando. Vamos, por favor, hermanos, a ponernos de pie, como es nuestra costumbre, para leer la palabra de Dios. Leemos desde el verso 3, Efesios capítulo 1, versos 3 al inicio del verso 8, 8a. Le doy un momentico para que lo busque si no lo ha encontrado. Si no trajo Biblia, usted encontrará Biblias enfrente suyo para que pueda leer con nosotros. Efesios 1, versos 3 a la primera parte del 8. Dice el Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Es palabra de Dios, hermanos, por favor tomen asiento.
Quise leer desde el verso 3 porque haciéndolo nos damos cuenta del contexto del pasaje, y el contexto del pasaje es bendición. Esta porción de la Escritura trata de bendición. Nos encanta escuchar acerca de bendiciones, ¿cierto? Y Pablo inicia alabando al Padre. Recuerde, eso lo vimos al inicio. Inicia alabando al Padre porque dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que esa es la primera cosa que aprendemos, un corazón de agradecimiento hacia el Señor por las bendiciones que tenemos de Él. Permanentemente debemos estar agradecidos con nuestro Dios. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias por todas las bendiciones que tengo en ti. Luego dijimos también que la referencia a los lugares celestiales tiene que ver con el reino sobrenatural de Dios, el dominio de Dios, y en el contexto con la proveniencia de dichas bendiciones espirituales. Provienen de Dios mismo. Luego Pablo habla de la elección del creyente, que fue lo que vimos también. De la adopción del creyente también lo habla. Y esas son parte de las bendiciones espirituales que mencionó al inicio de la carta. Elección, adopción. Habiendo argumentado que los creyentes hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y luego hemos sido predestinados para ser adoptados como sus hijos, el apóstol continúa ahora, procede a presentar una bendición más que todo cristiano recibe. Repito, todo cristiano, no algunos cristianos, todo cristiano recibe de parte de Dios. Y aquí entramos a nuestro pasaje de hoy, verso 7 y primera parte del verso 8. Dice Pablo, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Quiero decirle que es un pasaje glorioso, este que estamos viendo. Él, ¿a quién se refiere Él? Él se refiere obviamente al Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, en Jesucristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Entonces vamos a hablar de la idea de redención, el concepto de redención. Tiene que ver con liberación. Redención tiene que ver con liberación mediante un pago. Es rescatar a alguien pagando un precio por su libertad. Y creo que la ilustración, por lo menos para nosotros, los colombianos, la mejor ilustración de la redención, pues es lo que hemos visto por muchos años en nuestro país, el secuestro, especialmente en otra época que era predominante. Las personas eran secuestradas y los secuestradores pedían una suma de dinero por su liberación. Esto nos ilustra la idea de la redención. ¿Qué pasa cuando una persona está secuestrada? Está bajo el dominio de otra o de otras personas. Y haciendo un paralelo con esto que acabo de decirles, todo individuo sin Cristo, toda persona sin Cristo está bajo el dominio de Satanás. Eso es importante entenderlo. Toda persona sin Cristo está bajo el dominio de Satanás. Pablo, ¿qué dice con respecto a eso? Él se refiere al hombre sin Cristo, al hombre natural, al hombre incrédulo, como a una persona que está bajo el lazo del diablo. Y dice que son personas que son cautivos de él, del enemigo, para hacer su voluntad. O sea que esa es la condición natural del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo está cautivo en las garras del enemigo. Esa es una realidad. Ahora, quiero decirle, y muy importante, que todos nosotros estuvimos allí. Todos nosotros estábamos cautivos. Fuimos cautivos. Estuvimos bajo el lazo de Satanás antes de creer en el Señor Jesucristo. Todos. En Colosenses 1:13, Pablo nos recuerda que Dios, y esto lo decimos con frecuencia, nos libró del reino, del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿cierto? O sea, piense en el Señor arrebatándonos, rescatándonos de ese dominio de tinieblas. Usted era un habitante de ese reino y yo también. Éramos parte de ese reino de las tinieblas. Ustedes y yo estábamos destinados a morir eternamente. Esa era nuestra realidad y ese era nuestro futuro. Así no lo supiéramos. Usted de pronto dirá, no, pero yo nunca hice cosas tan malas.
Así usted no lo supiera, así yo no lo supiera. Éramos nosotros esclavos del pecado y éramos servidores, siervos del Dios de este mundo, en lugar de servir a Dios. Esa era la realidad de todos nosotros. Pero la bondad de Dios no nos dejó en ese reino de oscuridad. El Señor envió a su Hijo Jesucristo para que nos rescatara. Solo Él podía desatar ese lazo que nos mantenía cautivos, liberándonos para siempre, escuche, para siempre de la esclavitud, de la culpa y del castigo del pecado. Mateo y Marcos presentan al Señor Jesús como aquel que vino para servir, usted ha escuchado esto, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la palabra, rescate. Pablo le escribe a Timoteo que el Señor Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. Y a Tito Pablo le dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Dónde está el énfasis en lo que estamos viendo? El énfasis está en el hecho de que Jesús nos ha rescatado. Él nos ha rescatado. Y esa es la connotación de la redención en el contexto de nuestro pasaje. Hermano, yo no sé si usted alguna vez ha pensado, quizás sí, yo espero que sí, ¿qué hubiese sido de su vida sin Cristo? ¿Usted alguna vez ha pensado en eso? Hoy está aquí sentadito, sentadita. El Señor ha ido cambiando su vida, pero usted sabe perfectamente la persona que usted era antes. Usted sabe lo que usted valoraba, usted sabe lo que usted deseaba, usted sabe las cosas que lo impulsaban, usted sabe cuáles eran las cosas que lo controlaban. Y todo eso mantenía, por llamarlo de una manera, el barco de nuestra vida encaminado en una dirección específica, ¿de acuerdo? Íbamos en una dirección. ¿Usted ha pensado quizás a qué puerto hubiese llegado su barco si no hubiese sido por Cristo? Es posible, así no podamos saberlo con certeza, pero si usted medita un poquito en la dirección que llevaba su vida antes, usted puede darse una idea de dónde estaría hoy. ¿Sí? Puede darse una idea. En el caso mío, yo estoy seguro de esto, de lo que le voy a decir. Estoy seguro que yo no tendría la paz que Dios me ha dado si no fuera por Él. Estoy prácticamente seguro que no tendría la familia que tengo si mi vida hubiese seguido el camino que llevaba. Y definitivamente no tendría mi vida el propósito que tiene hoy en Cristo. Claro que no. Creo que si el Señor no me hubiera rescatado a mí de la esclavitud del pecado, bueno, mi vida hubiese continuado siendo dominada por el pecado. Y cuando eso pasa, hermanos, se vive una existencia muy triste. Métase eso en la cabeza. El pecado no da gozo ni da paz. El pecado podrá dar placer momentáneo, pero jamás da llenura de espíritu, gozo, paz, nunca. O sea que en el caso mío yo creo que hubiese tenido una existencia triste, y no solamente eso, pero cuando el pecado lo domina a uno, ¿sabe qué pasa? Que uno hace sufrir a otras personas. Entonces, si mi vida no hubiese sido redimida por Dios, yo creo que yo hubiese y estaría viviendo, si estuviese vivo, una existencia triste, y creo que hubiese podido hacerle la vida muy complicada a otras personas. Usted puede de pronto pensar, ¿dónde estaría usted si no hubiese sido por el Señor? Y lo que es una realidad de todos nosotros es que si no hubiese sido por el Señor y nos hubiésemos mantenido en nuestra incredulidad hasta el final de nuestra vida, si ese hubiese sido la verdad nuestra, la realidad nuestra, hermanos, el futuro que nos esperaba era la separación eterna de Dios, a ustedes y a mí. O sea, no hablemos solamente de las consecuencias temporales del pecado, pero las peores son las consecuencias eternas del pecado, ¿de acuerdo? Pero Cristo nos liberó de todo eso.
Cristo nos liberó, nos rescató del reino de las tinieblas, nos liberó de la esclavitud del pecado y en consecuencia, gracias a Él, ustedes y yo podemos vivir vidas diferentes. Eso es importante. Ustedes y yo podemos vivir vidas diferentes porque el Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Si usted es un creyente, usted ya no es esclavo del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre usted. ¿Significa eso que usted nunca peque? No, no significa eso. Pero significa que el pecado no puede dominarlo como lo dominaba antes. Ahora, con respecto a esa maravillosa liberación, a nuestra redención en Cristo Jesús, mire las palabras que el apóstol Pedro escribe, palabras muy, muy importantes. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pedro presenta la sangre de Cristo como el precio de nuestra liberación. Hermanos, su rescate no costó oro, no costó plata. Ninguna riqueza de este mundo hubiese podido pagar el precio de su liberación, ni de la mía. Las riquezas del mundo, hermanos, pueden liberar al hombre del cautiverio impuesto por otros hombres. ¿De acuerdo? Por otros hombres. Pero no tienen la capacidad de rescatar al ser humano del cautiverio eterno producto de su pecado. Hay que entenderlo. Las cautividades o la cautividad del mundo es siempre temporal. ¿Estamos de acuerdo? Temporal. Así dure toda la vida, es temporal. Porque esta vida termina. ¿De acuerdo? Las riquezas de este mundo pueden liberar al hombre de una cautividad temporal, pero nada pueden hacer para rescatar al ser humano de la muerte perpetua del alma. Nada es nada. Una persona puede estar cautiva, secuestrada por muchos años, pero por más largo que sea ese cautiverio, si es el día que esa persona se muere, se liberó, ¿cierto? La muerte lo liberó de su cautiverio. Siempre será algo temporal. Leía yo que uno de los secuestros más largos de los que se tiene registro es justamente de un colombiano, un político colombiano llamado Marcos Vaquero, que estuvo secuestrado por 12 años. 12 años. ¿Usted se imagina estar a expensas de secuestradores por 12 años? Ha de ser algo terrible, ¿cierto? Pero por más duro que esto pueda ser, no se compara con la cautividad eterna que experimentará toda persona que rechaza la libertad provista por Dios en la persona de Cristo. Sin la acción redentora del Hijo de Dios, hermanos, el ser humano está destinado a padecer un cautiverio que jamás tiene fin, nunca termina. Y yo le pregunto a usted, ¿qué pago? ¿Qué pago podríamos nosotros dar por nuestra liberación de ese reino de tinieblas? Dígame usted. ¿Qué bien preciado podríamos nosotros entregar para ser soltados de ese lazo de Satanás? Dígame usted, ¿hay algo que usted pueda dar? ¿Hay algo que yo pueda dar? Y la respuesta es no. No hay nada que yo pueda dar para comprar mi liberación. Tampoco nuestros familiares, nuestros seres queridos pueden hacer nada para rescatarnos. Ya les dije, el dinero y los bienes materiales pueden rescatarnos solamente de la acción de los hombres. Escuche esto, este es un detalle interesante. El mayor monto pagado, también del cual se tiene registro en la historia por un secuestro, fue de $60 millones. 60 millones de dólares en el año 1974. Dos hermanos, Jorge y Juan Born, eran hijos de un empresario argentino, fueron secuestrados y se pagaron $60 millones por su rescate. Ahora, ninguna cantidad, ni 60, ni 100, ni 1000, ninguna cantidad de dinero puede libertar al hombre de la esclavitud del pecado. Ninguna. Ningún monto puede rescatar al ser humano del reino de la oscuridad. Solamente la sangre preciosa de Jesús.
solamente. Y Pedro nos da la razón en el verso que acabamos de leer hace un momentico. Él nos da la razón por la cual ni el oro ni la plata pueden rescatarnos, pueden pagar ese rescate. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Él lo dice, porque son perecederos. Por eso. Nuestro rescate requería de algo que tuviese valor eterno. ¿Por qué? Pues porque nuestro cautiverio tenía consecuencias eternas. Usted no puede pagar con algo perecedero algo que es eterno. No se podía comprar con algo perecedero una libertad eterna. Regresemos a nuestro pasaje, ahí vemos que el apóstol Pablo afirma esta misma verdad con respecto al pago de nuestra liberación. ¿Qué dice nuestro texto? Dice, en Él, ¿cierto? En Cristo, en Él tenemos redención mediante su sangre. Escuche, es interesante que Pablo no dice, en Él tenemos redención mediante su muerte. Hubiese podido decir así. Pero especifica que es mediante su sangre. Esto tiene una conexión con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Usted, si ha leído algo del Antiguo Testamento, sabe que en el Antiguo Testamento pues había este sistema en el cual la sangre de los animales sacrificados era rociada, ¿cierto? En el altar, sobre el altar, para cubrir, expiar los pecados de las personas. Pero ¿qué pasaba con esos sacrificios? Bueno, esos sacrificios, primero que todo, no tenían el poder para expiar de manera completa y eterna los pecados. Y todos esos sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo. Cada vez que un cordero o uno de estos animales era sacrificado, eso era un tipo, ¿sí? Era un acto que apuntaba al sacrificio final del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo debía ser derramada para el perdón de los pecados. Tenía que ser derramada. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y también el autor de Hebreos se refiere a la sangre de Cristo como ese elemento que provee redención eterna al ser humano. Escuche lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 9, los versos 11 y 12. Dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, escucha el verso 12, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Ahí está clarito. Volviendo al pasaje nuestro, usted ve que la redención en nuestro texto está conectada con el perdón de pecados, ¿cierto? Repito, lo voy a leer nuevamente. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados. Entonces, en el contexto del pasaje está relacionada con el perdón de pecados. No significa esto que redención es igual a perdón de pecados solamente. La redención es algo mucho más completo. Incluye de hecho todos los aspectos de la salvación. El hombre redimido no es solamente un hombre perdonado, pero también es un hombre santificado. ¿Sí? Es transformado según la imagen de Cristo progresivamente. También será glorificado al recibir un cuerpo nuevo como el cuerpo del Señor Jesucristo. Todo eso es parte de la redención, pero la realidad es que para poder ser santificados y glorificados primero hay que ser perdonados. ¿Sí? O sea, el Señor no va a santificar y a glorificar a quien no ha perdonado. O sea que podemos pensar en el perdón como la primera etapa, por decirlo de alguna manera, o parte de la redención, las etapas iniciales de la redención, si lo queremos ver de esa manera. El punto es este, no hay redención sin perdón. No hay redención sin perdón. El hombre rescatado por Cristo, escuche esto, el hombre rescatado por Cristo es un hombre perdonado por Dios. Preparando este mensaje yo pude ver el concepto del perdón de nuestros pecados desde una perspectiva que realmente nunca había considerado y se las voy a compartir. Uno de los autores que yo
leo y estudio para preparar para estos mensajes es un predicador del siglo pasado que se llamaba Martin Lloyd-Jones, un gran predicador. Y en su comentario sobre este pasaje que estamos considerando en esta mañana, él argumentaba algo que me pareció increíble. Él decía que el perdón de pecados, y lo dice con reverencia, hace la aclaración, dice, esto que voy a decir lo digo con reverencia y respeto. La idea es esta: el perdón de pecados es lo más difícil para Dios, es lo que él dice, es lo más difícil para Dios. Y mire lo que argumenta, dice que es mucho más difícil que la creación del universo. Y escuche por qué lo dice, y es interesante. Usted ha leído Génesis 1, ¿cierto? ¿Cómo creó Dios todo? Hablando, ¿cierto? Hablando, simplemente hablando. Simplemente hablando. Hágase la luz. Hágase todo, ¿cierto? Hágase el sol, la luna, las estrellas. Hágase. Hágase los animales, hágase el hombre. Y se me acaba de venir a la mente que también en el Nuevo Testamento, una sola palabra tuya bastará para sanarnos, ¿no? Dice el hombre a Jesús. Una palabra basta. Bueno, resulta que con el perdón, una palabra no basta. Con el perdón, una palabra no basta. Dios no hubiese podido simplemente decir, sea el hombre perdonado de sus pecados. A mí esto me parece impresionante, no sé si a ustedes les causa el mismo impacto, pero a mí me parece increíble que Dios, usted mira el universo, mire todo, mire lo que hay afuera y mire la magnitud de la creación, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿cierto? Desde lo microscópico hasta la grandeza del universo. Dios pudo crear todo eso simplemente hablando, pero no pudo decir, seas perdonado. No pudo hacer eso. Tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el perdón costó mucho más que las palabras del Todopoderoso? Porque Dios es un Dios justo. Y en su justicia Él no podía simplemente crear perdón. Interesante, ¿eh? El perdón no se puede crear. Alguien tenía que morir por el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Dios no podía crear perdón. O moríamos nosotros o moría Cristo por nosotros. Pero alguien tenía que morir. ¿Qué nos muestra eso? La gravedad del pecado, hermanos. Yo creo que si algo le queda a usted de este mensaje, que le quede esto. Esto que estamos hablando nos muestra qué tan grave es el pecado, que se necesitó que Dios mismo viniera al mundo como un hombre para morir. Eso nos habla de qué tan grave es el pecado. Una orden divina no era suficiente para lidiar con el problema. Y algo que hemos considerado en otras ocasiones, ¿qué nos enfatiza o reenfatiza? ¿Qué nos demuestra hasta la saciedad que no había otra forma? Jesús en el huerto de Getsemaní. Ahí está. Ahí tiene usted al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre, aquel por el cual todo fue creado. Lo tiene sudando gotas de sangre por la angustia que tenía, rogándole al Padre que si fuera posible le permitiera pasar esa copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios que iba a beber en la cruz. Y el Padre no accede. El Padre no accede. ¿Por qué el Padre no accede? Porque no había otra forma. Por eso. Porque el Padre no hubiese podido decirle a Jesús, ¿sabes qué? Cambiemos de plan. No vayas a la cruz, voy a crear perdón. No. Alguien tenía que morir. Y fue Él el que murió por ustedes y por mí. Hermanos, si usted es un creyente, es importante que sepamos que nuestro perdón costó muy caro.
Es importante que nosotros valoremos el precio que Dios pagó por nuestro perdón. Es muy importante. Ahora, una vez recibimos ese perdón, es importante entender que ese perdón cubre de manera plena nuestro pecado, completa, absoluta. El perdón a través de la sangre de Cristo, el perdón de Dios, es un perdón total, es un perdón pleno, es un perdón, escuche esto, que involucra olvido. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado, de repente alguien lo aflige, le hace algo malo, y está el dicho, ¿no? Que yo perdono pero no olvido, ¿cierto? Yo perdono pero no olvido. Sí, yo te perdoné, pero te saco en cara cada vez lo que me hiciste. Bueno, ese no es el perdón de Dios. El perdón de Dios involucra olvido. Es el tipo de perdón que presenta Jeremías, el profeta Jeremías, con respecto al pueblo de Israel, en Jeremías 31-34, donde dice: pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Olvido del pecado. Si usted es un creyente, escúcheme por favor. Si usted es un creyente, todos sus pecados han sido perdonados, no algunos. No la mayoría, pero todos. Al punto que Dios ya no los recuerda. Eso es lo que vemos en la palabra del Señor. Y escúcheme, no solamente han sido perdonados sus pecados pasados, que muchas veces son los más difíciles para nosotros los creyentes. Claro, ¿cierto? Porque a la luz de nuestra vida de hoy, jamás hubiésemos hecho eso, pero resulta que estábamos muertos antes. No sé si a usted le pasa, que usted a veces piensa en sus pecados pasados y le duele. Pero el Señor ha perdonado los pasados, y no solo los pasados, los presentes y los futuros. Los que no ha cometido, el Señor los perdonó. Y con esto no estoy diciendo que es una licencia para pecar. Pablo dice justamente lo contrario. No es una licencia para pecar, pero sí es una seguridad para todos nosotros los cristianos. Hemos sido totalmente perdonados y por esa razón, porque hemos recibido el perdón pleno de Dios, podemos decir junto con Pablo y podemos recibir esas palabras de Pablo en Romanos 8:1, que no hay ¿qué? Condenación. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Con respecto a la magnitud del perdón de Dios, el rey David escribe en el Salmo 103, el verso 2, estas palabras muy conocidas. Dice: como está de lejos el oriente del occidente. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente, hermanos? Están opuestos, ¿cierto? No pueden estar más lejos, están opuestos, son opuestos. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Recibamos el perdón de Dios. A través del profeta Isaías, también el Señor habla de su perdón. Isaías 44:22. Como si fuera una nube, he borrado tus transgresiones y tus pecados como la bruma de la mañana. Eso es Dios hablando. Quizás usted anda cargando con sus culpas. Reciba el perdón de Dios. Dios le está diciendo: como si fuera una nube, he borrado tus transgresiones. No hay condenación. El profeta Miqueas en Miqueas 7:19 dice: volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Es la misma idea. La idea de que el pecado perdonado está perdonado. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es, está hecho. No tenemos que vivir en condenación. No solamente Dios tiene una voluntad, esto es importante, una voluntad de perdón infinita, pero escuche esto, una capacidad infinita de perdón. Él podría tener el deseo de perdonar, pero no poder hacerlo de manera plena. Pero Él tiene voluntad y capacidad
para perdonar, que es lo que vemos en la parte final del verso 7 de nuestro verso. Dice que el perdón que recibimos de parte de Dios es según las que, léalo. Léanlo todos, vamos, 1, 2, 3, según las riquezas de su gracia. El perdón que recibimos es conforme a la riqueza de la gracia de Dios. Qué hermoso eso. ¿Cómo ilustrar esto? Escuche, imagínese usted. Vamos a poner la imaginación a funcionar. Imagínese usted que un hombre muy rico, vamos a ponerle nombre. ¿Quién es el hombre más rico del mundo? Creo que es Elon Musk, ¿cierto? Ok, suponga usted que Elon Musk quiere darle a usted un cheque. ¿Ok? Hay dos maneras en que Elon Musk le va a entregar a usted ese cheque. Él puede darle a usted ese cheque conforme a su voluntad, ¿sí? Quiero ayudarle a esta persona. Y usted puede recibir de Elon Musk $20, $100, $1,000. Bueno, 10,000. $10,000 para Elon Musk es nada, nada, no es nada. Ahora bien, si ese cheque le es dado no conforme a la voluntad de Elon Musk, pero conforme a sus riquezas, todo cambia. Todo cambia. Ya no va a ser un cheque ni de 20, ni de 100, ni de 1,000, ni de 10,000 y ni de 100,000 tampoco. Porque es un cheque entregado conforme a las riquezas de este hombre. Bueno, lo mismo sucede con el perdón de Dios. Dios nos da perdón conforme a las riquezas infinitas de su gracia. Quiero decirle que Dios es rico en gracia. Y lo ha demostrado, se lo ha demostrado a usted y me lo ha demostrado a mí, a través de todo lo que nos ha regalado por medio del sacrificio de Cristo. Nuestra salvación, todo lo que Él nos ha entregado, todo lo que la salvación representa para nosotros. Recibir perdón conforme a esa riqueza infinita de la gracia de Dios significa, escúcheme, simple, significa que esa gracia es suficiente para perdonar todo nuestro pecado. Todo nuestro pecado. ¿Cómo lo vemos esto en la práctica? Bueno, simple. Es posible que usted esté aquí, está escuchando este mensaje y en su mente está pensando, eso que pasó hace 20 años, o hace 15, o hace 10, o hace 5, Dios no me lo puede perdonar. Esto que yo hice, Dios no me lo puede perdonar. Hermanos, si usted se ha arrepentido de sus pecados y si usted le ha entregado su vida al Señor Jesús, no existe ninguna cosa que usted haya podido hacer que Dios no le pueda perdonar. Porque es más grande su gracia que su pecado. Es más grande la gracia de Dios que nuestro pecado. ¿Ok? Y de hecho, al final de nuestro pasaje, que es el inicio del verso 8, mire lo que Pablo escribe. Él dice que Dios ha hecho abundar para con nosotros esa gracia, se está refiriendo a esa gracia. La ha hecho abundar para con nosotros. O sea que no solamente recibimos el perdón conforme a esas riquezas de su gracia, pero dicha gracia nos es dada de manera abundante. Abundante, yo lo veo como un tesoro, ¿cierto? El tesoro de la gracia de Dios es infinito, es muy grande. Pero Dios pudiese darme un poquito del tesoro. No, Dios no me da un poquito del tesoro. El tesoro es inmenso y Dios me da abundantemente del tesoro. ¿De acuerdo? Abundantemente del tesoro. O sea que no hay condenación para aquellos que han creído en el Señor Jesús. Si usted es un creyente, escúcheme, si usted es un creyente y tiene culpas de su vida, de su pasado, descanse en el perdón de Dios. Descanse en el perdón de Dios. Reciba el perdón de Dios. Reciba el perdón de Dios. Él le ha liberado de la culpa, del poder y del castigo del pecado, perdonando todas sus transgresiones. Qué redención bendita, ¿eh?
¿No le parece a usted que esto es algo maravilloso? ¡Qué gran regalo hemos recibido! Todos nosotros los cristianos al haber sido rescatados del dominio de Satanás, hermanos, démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por nuestra redención, démosle gracias a Dios por nuestra liberación. Démosle gracias a Dios porque si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaría usted si no hubiese sido por Cristo? Gracias al Señor por haber pagado el costo supremo, el único precio que podía comprar la liberación de nuestras almas. ¿Cuál es ese precio? La sangre preciosa del Señor Jesucristo. Oremos. Damos gracias a ti, Señor. No hay palabras, realmente no existen palabras para poder hacerle justicia a lo que tú has hecho por nosotros. No hay nada que podamos nosotros hablar, nada que podamos nosotros decir para realmente comprender a cabalidad y hacerle justicia a esto, a este gran regalo de la redención, de la liberación nuestra de ese reino de oscuridad. Señor, lo entregaste todo, te entregaste tú mismo en la persona de Cristo para comprar esa libertad que toda persona que cree en Cristo tiene. Gracias te damos, Señor, por haber hecho todo esto por nosotros. Y te pedimos por cualquier persona que quizás esté aquí o cualquier persona que nos pueda estar escuchando, que aún sea un habitante de ese reino de las tinieblas. Señor, permítele a esa persona venir a tus pies, arrepentirse de sus pecados. Señor, tú liberas a toda persona que viene a ti, a toda persona que cree en ti. Oramos que ese sea el caso de cualquier persona que esté escuchando este mensaje, que aún no haya puesto su fe en el Señor Jesús. Que esa o esas personas también sean redimidas hoy, liberadas hoy, a través del sacrificio que tú hiciste, para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.